Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Dice así la palabra inspirada de Dios. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Creo que el espíritu de este pasaje, de este versículo y de todo el capítulo 7 y en muchos textos de Apocalipsis es que debemos ser movidos en nuestro corazón a tener una actitud de darle la bienvenida a aquellos que son diferentes a nosotros. Hay una tendencia de juntarnos con los que son iguales. Y eso fue lo que Jesús modeló. Eso fue lo que Jesús hizo con una persona muy particular llamado Zaqueo. Podríamos decir que Jesús es amigo de los pecadores. Jesús entra a Jericó por un hombre particular. Él entró, yo personalmente creo que él, en su plan soberano, él fue a esta ciudad porque quería tener un encuentro con Zaqueo. Un hombre que se había hecho rico a costa de la gente, del pueblo, de sus compatriotas, los judíos. Él estaba cobrándole impuestos a sus hermanos. Y de ese modo él se enriqueció mucho. Y no solo que él era un cobrador de impuestos, sino que además era el jefe de los cobradores de impuestos, jefe de los publicanos. Y él era un hombre considerado un hombre malo, ¿no? Despreciado del pueblo. Era un hombre poco considerado, por decirlo suave, ¿no? Y Dios pone en el corazón de Zaqueo la curiosidad de ver a Jesús, de quien seguro él había escuchado muchas cosas buenas. Había escuchado sus milagros, sus sanidades, prodigios, etc. Y aquí está Jesús en medio de la multitud y Zaqueo, curioso por querer escuchar y querer ver a este hombre famoso, reconocido, y no podía, hasta que de pronto viene una idea a su mente y él sube a un árbol sicómoro, y allí él tiene la oportunidad de estar en la primera fila, digamos así, viendo a Jesús directamente y escuchando sus enseñanzas. Y de pronto Jesús, en su capacidad, vamos a decir, profética, lo llama por su nombre. Lo mira y le dice, hey, Zaqueo, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y aquí hizo Jesús algo que rompió la tradición y la cultura de la época. Se invitó a sí mismo para ir a la casa de un pecador, de un despreciado del pueblo. Y la actitud de Zaqueo es una actitud de gozo, de alegría. Literalmente está regocijado con una alegría extrema. Y obviamente lo recibe en casa. Y mientras estaban en casa, después de haber pasado un tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, seguramente estuvieron comiendo, qué sé yo, Jesús hablando del reino, enseñando, que era lo que normalmente hacía. Y en un momento el Espíritu Santo, Dios, toca el corazón de Zaqueo y este hombre dice algo que es impactante. Él dice, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a otras personas, le voy a dar 4 veces más de lo que yo le engañé. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La salvación ha llegado o ha venido a esta casa. Y la razón que la salvación llegó a ese lugar, la razón que la salvación fue parte de la vida de Zaqueo y probablemente de su familia, fue la aparición, la entrada, la llegada, la autoinvitación de Jesús a ese lugar. Note que Jesús trae salvación a un hombre que era despreciado de la sociedad, un hombre perverso, un hombre corrupto. Eso es lo que era Zaqueo. Por lo tanto, es Dios quien realmente busca al hombre para proponerle un encuentro de paz. No es el hombre que busca a Dios, es simplemente el plan soberano de Dios que se manifiesta a través de la vida de Jesús. Ahora, de acuerdo con la Biblia, nuestro problema no es un problema de enfermedad. Zaqueo no estaba enfermo. Su problema espiritual era que él tenía pecado en su corazón. Ahora, ¿por qué tuvo que ser Dios el autor y el ejecutor de la salvación? Adán y Eva en el huerto del Edén fueron puestos allí, perfectos. Dios los creó. Y Él les dice, mira, ustedes van a quedar aquí, van a hacer lo bueno, no van a comer de ese árbol prohibido. El día que ustedes coman de ese árbol van a perecer, van a morir. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y desde ese momento toda la raza humana nace bajo esta mancha llamada pecado. Por lo tanto, el hombre es incapaz de hacer el bien. El hombre no puede por sí mismo salvarse.
Dice Efesios 2:1, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, el hombre tiene una incapacidad total para salvarse por sí mismo. No puede salvarse por sí mismo. Por tanto, el único que lo puede rescatar del pozo profundo de la rebelión, del egoísmo, del orgullo, es Dios por medio de Jesucristo. Sí hay una contribución que el hombre puede añadir o puede traer delante de Dios, y eso se llama su pecado. Su pecado que él no puede superar, pero que ese pecado, si es llevado a la cruz de Cristo, hay esperanza para el hombre. Fue Él, el Padre, quien envió a alguien por nosotros cuando éramos Zaqueos. Estábamos perdidos en el pecado. Yo recuerdo que cuando era un adolescente estuve en un campamento de niños y allí el predicador, que era un misionero, él predicó sobre esto o enseñó sobre la historia de Zaqueo. Y esta historia de Zaqueo me impactó tan profundamente que ese día, o en esa noche, la recuerdo como si fuera hoy, él hizo un llamado y dijo, hay alguien que quiera entregar su vida a Jesús, como lo hizo Zaqueo, levante su mano. Y yo levanté mi mano. Y ese día yo tuve un encuentro con Jesús en mi adolescencia, con mucha ignorancia. Posteriormente el Señor siguió trabajando en mi vida, pero yo recuerdo ese día. La salvación, podríamos decir que en este caso fue ese día, esa noche que levanté mi mano. No, la salvación es mucho más profunda y tiene más historia que eso. Comenzó mucho más atrás. El Padre la planificó en la eternidad. Planificó la obra de salvación por su pueblo y la encargó a su Hijo para que la ejecutara y la finalizara. Y por supuesto que el Espíritu Santo también interviene en este plan. Y pudo decir Jesús un día en la cruz, consumado es, por aquellos que habían sido llamados, escogidos a ser parte de su pueblo. Los gentiles escogidos en este versículo 10, ellos están frente a Dios, aquí en este versículo, soberano, y se dan cuenta de su condición, se dan cuenta que han sido pecadores y reconocen que no fue por sus méritos, por lo que ellos hicieron, que están frente al trono de este Dios. Y por eso se humillan y reconocen delante de su Rey que Él es digno de ser alabado porque les ha salvado. Y esta multitud está vitoreando, esta multitud está gritando con extrema alegría por la victoria que Dios les ha dado. Trate de imaginar a esa multitud ahí que un día vamos a ser nosotros, pensando y recordando todas las experiencias difíciles, todas las humillaciones, los dolores, las enfermedades, los ataques del enemigo, y ahora están frente a su Rey, a su Padre Celestial. Que la multitud no solo agradece a Dios el Padre por la salvación, sin duda que esta multitud también agradece a Jesucristo, al Cordero, como podemos ver en el texto. Y es importante remarcar que en esta multitud solamente están aquellos que han puesto su confianza en la cruz de Cristo en favor de sus escogidos. Ahora, la pregunta para ti hoy es, ¿estás tú rendido o has rendido tu corazón a Jesús? Porque Él ha hecho la obra. Él es el que ha preparado la salvación, la planificó y al mismo tiempo se la encargó a Jesucristo por nosotros y al Espíritu Santo para que haga una obra en el corazón. Qué triste esta semana cuando escuché a un periodista en una entrevista decir lo siguiente. Yo sigo teniendo esa terrible angustia existencial. Como no sé qué va a pasar después, me angustia muchísimo la idea de morirme. Qué tristeza más profunda. Compartamos las buenas nuevas, las buenas noticias con los que están a nuestro alrededor. Hay muchos Zaqueos por ahí en nuestro vecindario que parecen ricos, que parece que tienen mucho dinero, que parece que tienen fama, parece que lo tienen todo, pero en realidad no tienen nada. Yo le puedo asegurar que Jorge Ramos, un periodista famoso que hace esta declaración, este hombre tiene todo lo que él quiere, todo lo que podría desear un ser humano en esta tierra, pero hay algo que le falta. Todavía no ha conocido, ha tenido un encuentro de amor, de paz, de salvación, de victoria con Jesucristo. ¿Podría usted decir como el rey David cuando estaba siendo perseguido por Absalón, su hijo, que quería matarlo y quitarle el reino? Él en un momento dice, de Jehová es la salvación. O podría decir a usted como Jonás oró allí en el pez
cuando estaba en un momento de angustia y desesperado, pagaré lo que he prometido, la salvación es del Señor. O como en esta gran multitud, gritaban con victoria, con gozo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Amén.